Y les voy a pedir que se pongan de pie, mis hermanos. Vamos a reverenciar la presencia del Señor, la palabra del Señor, mis hermanos. Y vamos juntos a orar. Vamos juntos a darle gracias al Señor y poner esta palabra en las manos del Señor. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en este lugar, Señor. Padre, en esta tarde, Señor, disponemos nuestro corazón, Señor, a recibir tu palabra, Señor. Señor, yo te pido, Padre, que seas tú hablando a tu iglesia, Señor, que uses mi vida, Señor, como un instrumento, Señor. Yo solo soy, Padre, ese portavoz, Padre, que tú vas a usar en este día, Señor. Te pido que abras la mente, los pensamientos de mis hermanos, Señor, pero por sobre todo, Señor, sus corazones receptivos al mensaje que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Así como están de pie, vamos a leer Efesios. No, voy a dejar que se sienten. Así como estamos de pie, vamos a leer, mis hermanos, Efesios 2:8. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Por qué no lo leemos juntos? Con voz fuerte. Amén. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pueden tomar su asiento. En la Reina Valera, Efesios 8:2 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y quiero comenzar, mis hermanos, con la definición de gracia, pero quiero pedirles a los de Media si por favor me ponen el título del mensaje. He titulado este mensaje, salvos por gracia, esclavos por amor. Una vez más, salvos por gracia, esclavos por amor. Y la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos leyendo en Efesios 2:8 y voy a pedir que me lo pongan en la pantalla con las dos versiones. Tengo la Reina Valera, que nosotros acabamos de leer, y también tengo la Nueva Traducción Viviente, que me encanta leer en dos diferentes versiones, porque ustedes van a notar algunas palabras un poco más que tú puedes entender. Y en Efesios 2:8 de la Nueva Traducción Viviente dice, Dios los salvó por su gracia, cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. Amén. ¿Cuántos hemos recibido regalos? Amén. Todos, ¿verdad? Recientemente pasó mi cumpleaños y hasta el día de ayer sigo recibiendo regalos. Gloria a Dios y gracias a Dios por esos regalos que siguen llegando a mi vida. Y un regalo, pues a nosotros no nos ha costado nada, porque es eso. Es un regalo, nada nos ha costado. Y la palabra de Dios dice que por gracia nosotros somos salvos, por gracia. Pero ¿qué es gracia? Y vamos a ir a la definición de gracia. Gracia es un favor inmerecido. Eso es gracia. La palabra de Dios dice, somos salvos por gracia. ¿Merecíamos la salvación nosotros? No. Porque la palabra de Dios nos dice en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, dice, estaban destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién dice que eran los que pecaron? Hay una palabra que dice, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 6:23 la palabra de Dios nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si le estamos hablando que la gracia es un favor inmerecido, es algo que Dios nos ha dado. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Es un don de Dios. La definición de gracia es a favor inmerecido. El don de Dios es ese regalo que nosotros recibimos cuando
aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Ese regalo, mis hermanos, que nosotros no lo merecíamos, pero que a Jesús, a Dios, le envió placer y le dio el honor de enviar a su único Hijo a morir por todos nosotros los pecadores. Y solo a través de Jesucristo nosotros ahora tenemos vida. Y dice la palabra que tenemos vida eterna a través de Jesucristo. Ahora, nosotros hicimos algo para obtener esa salvación. ¿Tenemos que hacer algo para obtener esa salvación? Pregunto, iglesia. ¿Tenemos que hacer algo para recibir esa salvación? Aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Por eso dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón por medio de la fe, lo cual nos da acceso a nosotros ahora a ser llamados hijos de Dios. Amén. Y hubiese tal vez entre nosotros alguien que no ha aceptado a Cristo en su corazón, y el día de hoy vamos a hacer la invitación porque queremos que todos estén seguros de que su nombre esté escrito en el libro de la vida y de que digas, ok, no sabía que había una salvación para mí, pero yo quiero ser salvo, yo quiero de esa salvación. Y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Porque la paga del pecado, dice, es muerte. Más la dádiva habla de regalo, más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y ahí tengo una definición de pecado. Pecado es igual a separación, y separación es igual a muerte espiritual. El pecado, mis hermanos, nos separa de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Pero gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, Él dice que Él llevó ahí nuestros pecados. Él dice que a través de su sacrificio nosotros somos perdonados. Dice a la palabra del Señor, dice, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero también hay una palabra donde el Señor nos habla en San Juan 3:16. Todos no lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de una manera especial, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Y nosotros por ende, ¿verdad? Porque tenemos el pecado de Adán. Nosotros, mis hermanos, merecíamos la muerte. Merecíamos la muerte. Pero el amor de Dios es grande para la humanidad. El Señor sigue extendiendo su gracia y su misericordia para cada uno de nosotros. Y no importa cómo llegaste el día de hoy, mis hermanos, yo no estoy aquí para decirte, pecaste ayer, pecaste antier, pecaste hoy y te mando al infierno. No, hoy es día de salvación. Dice la palabra del Señor que nuevas son sus misericordias cada mañana. Así es que el día de hoy el Señor nos extiende su gracia, nos extiende su misericordia y nos da una nueva oportunidad. ¿Saben qué maravilloso que es que tenemos un Dios de oportunidades? Y cada día que tú te levantas es una nueva oportunidad que Dios te está dando para enderezar tu caminar, para enderezar tus pasos. Y hoy es un día en el cual el Señor está diciendo, mi gracia, mi misericordia sigue extendida para ti. Porque no importa que si pecaste ayer, el Señor hoy te dice que si nosotros le pedimos perdón, el Señor nos perdona. Es amplio en perdonar, mis hermanos. Y de ese Dios maravilloso nosotros hablamos, de que Él no nos ve, ¿verdad?, como nosotros nos vemos. El Señor dice, yo quiero lavarte, yo quiero cambiar tus vestiduras. Si tú te has manchado del mundo con tus vestiduras, el Señor te dice, yo quiero poner vestiduras blancas en ti. Y qué maravilloso que el Señor nos da esa oportunidad el día de hoy. Dice que si nuestros pecados fuesen rojos, dice que vendrán a ser blancos como el carmesí. Perdón, como la blanca lana. Vendrán a ser blancos, emblanquecidos. Y ese es el amor de Dios. El amor de Dios, mis hermanos, no quiere que nadie perezca, que nadie se vaya al infierno. No.
El amor de Dios está extendido para nosotros el día de hoy. Y esa es la gracia de Dios. Por gracia somos salvos. ¿Sabes qué? Que nosotros servimos en la casa del Señor en diferentes maneras. Servimos y hacemos y quitamos y ponemos. Pero nada de lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque queremos ganarnos algo de Dios. Lo hacemos porque ya hay algo más grande que Él hizo por nosotros. Amén. Amén. Hay algo más grande que Él hizo por nosotros. Porque podríamos decir, hay gente, mis hermanos, bueno, Norma, yo no soy mala persona, mira, yo hago obras de caridad, yo ayudo al necesitado, yo, en fin, tiene una lista de cosas muy buenas y excelente, eso es bueno. Pero para entrar al cielo, para obtener la vida eterna, se necesita recibir a Cristo en el corazón. Amén. Por eso la palabra de Dios dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el versículo de Efesios 2:8 dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice, Dios los salvó. ¿De qué nos salvó Dios? ¿De qué te ha salvado Dios a ti, mi hermano? ¿De qué? De la condenación eterna nos ha salvado. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Dice, ustedes no tienen mérito en esto. O sea, no es que hemos hecho algo para nosotros merecerlo. No lo merecíamos. Dice, ustedes no tienen mérito en esto. Es un regalo de Dios. Es el mejor regalo que nosotros hemos recibido, mis hermanos. Es la salvación. ¿Saben que yo le he dicho a mi papá? Papá, tal vez no me vayas a dejar herencia, que yo sé que sí me va a dejar, ¿verdad? Tal vez no me vas a dejar herencia, pero si algo yo sé porque sé que la mejor herencia que Él me ha dado es conocer a Cristo como mi Salvador. Esta es mi mejor herencia, mis hermanos. Y yo se lo he dicho continuamente, porque esas cosas en el mundo son pasajeras, mis hermanos. Pero la vida eterna, mis hermanos, la vida es eterna. Conocer a Cristo, mis hermanos, nos da esa garantía de tener en Él vida eterna. Amén. Y ese es el mejor regalo que nosotros hemos recibido, la salvación. No se compara a esas piedras preciosas, a esos anillos de diamantes. No tiene comparación, mis hermanos. La salvación no nos costó a nosotros. Es un regalo que Dios nos ha dado. Ahora, los regalos se valoran, ¿verdad? Los regalos se valoran. Los regalos se cuidan. Amén. Por lo tanto, nuestra salvación, que ese es un regalo valioso, lo vuelvo a repetir, dice la palabra de Dios, que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. Porque no nos costó a nosotros nada, pero a Jesús le costó todo en la cruz del Calvario. A nosotros no nos costó nada, pero a Jesús le costó latigazos. A Jesús le costó que sudara y cayera a su rostro gotas de sangre. Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Vamos a Colosenses. Colosenses 2:14. Colosenses 2:14. Dice la palabra del Señor, dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. En la Reina Valera dice, ¿verdad? Dice que Él anuló el acta de decretos, así lo dice. Él anuló. ¿Y qué es anular? Anular, romper, quitar, cancelar. Dice la palabra del Señor, Él anuló el acta con los cargos, dice la Nueva Traducción Viviente. Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros. Había cargos, había un decreto contra nosotros. Y podemos imaginarnos que esta es el acta. Esta es el acta donde decía que somos culpables, porque dice la palabra de Dios que somos pecadores delante de Dios. Y el enemigo, el acusador, decía, mira, pero es que esta persona pecó. Pecado de tal. Culpable. Pecado
tal, culpable. ¿Pecador? Sí. Y esa era el acta llena de decretos que estaban en contra nuestra. Esta era el acta de decretos que decía que nosotros sí merecíamos morir, mas Jesús no, porque en Jesús no se encontró pecado, mis hermanos. No se encontró pecado. Este es el acta que nos era contraria, pero dice la palabra del Señor, y le voy a pedir al pastor que me traiga ahí unas cosas que tengo, pero dice la palabra del Señor que esa acta que decía que éramos rateros, sí, que decía que éramos mentirosos, sí, que decía que no sé qué tantas cosas, mis hermanos, dice que Jesús, escucha esto, Jesús anuló esa acta de decretos, de cargas que había en contra nuestra. La anuló, dice, y la eliminó clavándola en la cruz. Yo no sé cuáles eran los cargos o las acusaciones que había en tu contra, mi hermano. Yo no sé qué son esas etiquetas, el cual el mundo te señalaba, te juzgaba. Borracho, tomador, ratero, drogadicto, mentiroso. No sé cuáles eran esas cosas escritas en esa acta. Pero Jesucristo, a través del sacrificio que hizo en la cruz de nosotros, hizo esto. La anuló, la rompió, la destruyó y la clavó. El salido de Jesús nos limpió de nuestras culpas, mis hermanos. Nos limpió de nuestras culpas. Y aquellas acusaciones con las cuales el enemigo venía y te acusaba y decía: tú no te mereces estar en la casa de Dios. Tú no te mereces el perdón de Dios. Hay algunos de ustedes que necesitan escuchar esto, porque el enemigo viene con muchas mentiras diciendo: tú no necesitas el perdón de Dios. Lo que tú has hecho es grande. Pero ¿sabes qué? Que es más grande lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, por amor a ti, por amor a mí, por amor a la humanidad. Eso es más grande. Y si nosotros le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados, dice que Él es amplio en perdonarnos. Así es que cuando venga el enemigo con acusaciones a decirte: no mereces estar en la casa de Dios, ay, ahora te crees santo, porque levantas las manos. ¿Y sabes qué? Que la gente no sabe que tú estás levantando las manos, porque de ahí viene tu fuerza. La gente no sabe que tú estás levantando las manos, y no levantas tus manos porque tú te crees más santo. Levantas tus manos porque tú le estás diciendo: Señor, yo me rindo ante ti, yo me rindo, Señor, ante tu presencia. Por eso es que tú estás con las manos levantadas. No porque te creas más santo, mi hermano, sino porque tú reconoces que solamente en la presencia del Señor tus fuerzas son renovadas, porque has sentido caer, has sentido desmayar. En otros momentos será tal vez un acto profético donde el Señor te está sosteniendo tus manos, porque tú sientes que no tienes fuerzas para seguir. Y el Señor te dice: no temas, yo te sostengo de tu mano derecha. No desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es el amor de Dios para nosotros. Ese es el amor de Dios para la humanidad. Cuando vengan las acusaciones del enemigo, acuérdate, Cristo en la cruz del Calvario anuló esa acta de decretos, anuló esa listota que había en mi contra y la clavó ahí en la cruz del Calvario. ¿Sabes que en la cruz del Calvario también Él llevó ahí, mis hermanos,
todas nuestras enfermedades. Todas nuestras enfermedades Él las llevó también ahí en la cruz del Calvario. Dice un versículo, dice que Él llevó ahí, Él cargó el pecado de todos. Dice, y por sus llagas nosotros hemos sido curados. Por las llagas de Jesús hemos sido nosotros curados. ¿Y por qué titulé este mensaje salvos por gracia? Esclavos por amor. Y cuando escribí este mensaje, mis hermanos, me conmoví al Espíritu Santo. Porque a veces como iglesia hemos olvidado o pasamos por alto. Solo nos acordamos de lo que Jesús hizo por nosotros en Semana Santa. Cómo nos acordamos de todo aquel sufrimiento que llevó Jesús en aquel madero. Pero eso tenemos que recordarlo día tras día. Amén. Día tras día. No te olvides de lo que Dios ha hecho por ti. Jesús anuló esa acta de decretos. Pero ¿sabes qué? Que en el día de hoy Jesús ha anulado diagnósticos médicos que eran en tu contra. Sí. Jesús ha anulado diagnósticos médicos que el doctor dijo, tienes tantos días de vida. El doctor dijo, tienes tantos días de vida. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Dios? Te añadiré larga vida. Jesús ha anulado diagnósticos médicos. Lo sigue haciendo, mis hermanos. Jesús también ha anulado cosas que había en tu contra, gente que ha tenido que presentarte ante un juez, ante una corte. Y en su gran misericordia, en su gran amor, había un veredicto para ti. Había un veredicto final. ¿Y quién lo hizo? Tu abogado de abogados. Él es el que abogó tu causa. Él es el que abogó tu causa. Él sigue haciendo cosas para nosotros, mis hermanos. Él sigue anulando diagnósticos médicos. Él sigue anulando cosas que pudieran ser en tu contra. ¿Hay algo que viene a mi memoria? Samantha. Cuando nació, los doctores dijeron que iba a tener un pie más largo que el otro y que no iba a poder caminar. Eso dijeron los doctores. Eso fue el diagnóstico médico. Pero nos aferramos a creerle a Dios, al Dios de los milagros. Nos aferramos a creerle al que todo lo puede. Nos aferramos nuestra fe a que, como dice su palabra, claman los justos y Jehová los oye. Claman los justos y Jehová los oye. Ahora, el que te han dado un diagnóstico, mis hermanos, el enemigo te va a echar tanta mentira en tu mente pueda, decía mi esposo, porque estás vulnerable. Tu vida está vulnerable, estás recibiendo información negativa, y el enemigo va a aprovechar esa ocasión para meterte más cosas en tu mente negativas. ¿Y qué pasó? Que conforme pasaban los días, los meses, Samantha no se miró lo que los doctores habían dicho. Ella tiene 2 pies normales, ella camina, ella brinca, ella danza. ¿Quién anuló? ¿Quién anuló eso que había en contra de ella? Eso lo hizo Dios. Eso lo hizo Dios, y la gloria y la honra es para el Señor, porque Él lo hizo. Y yo no sé si tú tengas un testimonio de algo que se haya dicho en tu contra y que tú hayas visto la mano poderosa de Dios obrar de una manera sobrenatural. Pero el Señor sigue haciendo cosas extraordinarias, mis hermanos. El Señor sigue haciendo cosas extraordinarias. Amén. Amén. Miren qué dice la palabra del Señor, mis hermanos, en Romanos 3,
3:24. Vamos a regresar a Romanos 3:24. Dice a Romanos 3:24, lo tengo en dos diferentes versiones porque me gusta comparar las dos versiones. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora vamos al versículo en la Nueva Traducción Viviente, mismo versículo. Dice, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Jesucristo nos liberó del castigo de nuestros pecados. Creo que eso merece un aplauso para el Señor. Jesucristo nos liberó del castigo que era para nosotros, del castigo que merecíamos por nuestros pecados. Jesucristo, a través de su sacrificio, Él nos ha hecho libres de ese castigo, mis hermanos. Esos son buenas noticias. Amén. Esos son buenas noticias. Fuimos liberados a través del sacrificio de Jesús. Y esto lo hizo por su gracia. Por ese favor inmerecido. O sea, el Señor nos ha hecho un favor inmerecido. Merecíamos el castigo, pero Él nos ha dado de su gracia. Y eso ha sido gratuitamente. Amén. Vamos a ir a los tiempos del Antiguo Testamento. Salvos por gracia, esclavos por amor. Los esclavos en el Antiguo Testamento, mis hermanos, vemos muchos ejemplos de gente que eran llevados esclavos. En el caso de José, José fue vendido por sus hermanos y fue llevado como esclavo. Y hay muchos ejemplos de gente que en el Antiguo Testamento vivían en esclavitud. Muchas de las veces las personas eran llevados esclavos porque no podían pagar ellos una deuda. No podían pagar una deuda, entonces el acreedor tomaba, ya sea el padre de familia, a un hijo y lo llevaba como esclavo. Número uno, era por incapacidad de pago, porque no podían pagar una deuda. Entonces eran tomados esclavos. Número dos, porque también en el Antiguo Testamento la gente vivía como esclavo. El punto número dos es porque había mucha pobreza. Había mucha pobreza en esos tiempos de antes. Y mucha de la gente, mis hermanos, para obtener alimento, para obtener comida para sus familias, se iban como esclavos para que recibieran, ¿verdad?, algún beneficio. Esas eran las razones por las que la gente, ¿verdad?, vivía en esclavitud y eran privados de su libertad. Estaban ahora sí que al cargo, al mando del dueño. No eran libres, eran esclavos. Y vamos a ir a una escritura. Esta escritura la tengo en Éxodo 21, del versículo 2 al versículo 6. Éxodo 21, versículo 2 al 6. Y dice así, si compras un esclavo hebreo, este podrá entrar a tu servicio por no más de 6 años. En el 7º año, ponlo en libertad y no te deberá nada por su libertad. Siguiente versículo. Si estaba soltero cuando pasó a ser tu esclavo, soltero saldrá. Pero si estaba casado antes de ser tu esclavo, entonces su esposa tendrá que ser liberada junto con él. El siguiente versículo. Si el amo le dio una esposa mientras era esclavo y tuvo hijos e hijas, entonces, oigan esta parte, mis hermanos. Oigan, pongan atención. Dice, si el amo le dio una esposa mientras era esclavo, o sea, entró sin esposa, ahí le dan una esposa. Dice, y tuvieron hijos e hijas, entonces solo el hombre saldrá libre el 7º año. Pero su esposa e hijos seguirán siendo
propiedad del amo. ¡Wow! Cuando yo estaba leyendo esta parte, dije, qué difícil. Porque si él entró esclavo, después de 6 años, lo liberan y pues vámonos, soy libre. Pero dice, si entró con esposa, porque no nomás se va solo, si llegó con esposa siendo esclavo, después de los 6 años va a ser libre junto con la esposa. Pero si entró esclavo solo y ahí se le dio una esposa y durante esos 6 años tuvieron hijas e hijos, cuando se llegue el tiempo de ser liberado, dice que solo saldrá él, el hombre, y la familia, los hijos, la esposa, seguirán siendo propiedad del amo. Yo dije, wow, qué grueso eso. Sí, si tú te pones a pensar, wow, qué grueso eso. Vamos al versículo 5. El versículo 5 dice, sin embargo, el esclavo puede declarar, yo amo a mi señor, a mi esposa, a mis hijos y no quiero ser libre. Oigan bien, otra vez. Sin embargo, si el esclavo dice, yo amo a mi señor, amo a mi esposa, amo a mis hijos y no quiero ser libre. Vamos al versículo 6. Si decide quedarse, el amo lo presentará delante de Dios. Luego, y es una decisión, porque ahí dice, escuchen la primera palabra, si decide, es una decisión. Si él decide, después de que le dijeron que va a ser libre, pero si él decide quedarse, el amo lo presentará delante de Dios. Luego, el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta, públicamente le perforará la oreja con un punzón. Después de esto, el esclavo servirá a su amo de por vida. Así vivían los esclavos en el tiempo del Antiguo Testamento. Ese es uno de los ejemplos que yo les traigo, cómo vivían los esclavos en el Antiguo Testamento. Hay otra escritura que yo te la voy a dar para que tú la leas en casa. Les voy a dejar tarea. Puedes tomar nota y es Nehemías 5, del 1 al 5. Ahí tú te vas a dar cuenta que era por pobreza. Esta gente no pudo pagar su deuda y por pobreza fueron llevados esclavos. Pero anótalo, Nehemías 5, del 1 al 5. Esto va a quedar de tarea para que lo leas en casa. Pero cuando yo estoy leyendo esta palabra en Éxodo 21, mis hermanos, me voló la tapa. Yo digo, wow, literalmente los esclavos, pues sí, vivían tal como lo dice la palabra, eran esclavos. Eran esclavos. Ahora, ¿por qué yo titulé el mensaje? Y ese fue el mensaje que Dios me dio. Salvos por gracia, esclavos por amor. Hay una historia más en la Biblia que a mí me llama la atención y habla la Biblia de una mujer, la mujer sunamita. Dice que esta mujer, constantemente veía pasar al profeta de Dios por ahí, por Sunem. Y dice que esta mujer le dijo a su esposo, mira, dice, yo reconozco que este hombre es un siervo de Dios. Yo reconozco, dijo esta mujer, yo reconozco que este hombre, dice, es un siervo de Dios, es un varón de Dios. Ella sabía, tenía el discernimiento de quién era ese varón. Y le dice, hagamos algo, hagamos un aposento. Pongámosle una cama, pongámosle una mesa, pongámosle un lugar donde cada vez que este hombre pase a descansar a este lugar. Eso es lo que hizo la mujer sunamita. Ahora, me llama la atención algo de esta historia, porque esta historia habla de que el profeta iba con su siervo Giesi. Y dice la palabra del Señor que este profeta de Dios, este hombre de Dios, se daba cuenta de algo. Se dio cuenta, le llamó la atención el servicio que esa mujer daba. Se dio cuenta que esa mujer abogó por él y le dijo a su esposo, hagamos un espacio para él.
hagamos un espacio para el siervo de Dios. Esta mujer estaba sirviendo al profeta de Dios, al hombre de Dios, solamente porque reconocía quién era el hombre. Mi pregunta, ¿había hecho ese profeta hasta ese momento algo por ella? No, no lo narra la escritura. Hasta ese momento no había hecho nada. Pero esta mujer, dos cosas que yo veo en esta mujer. Esta mujer tenía discernimiento de quién era ese hombre, de qué portaba ese varón de Dios, pero también tenía un don de servicio. Un don de servicio marcado en su vida. Y esta mujer le servía al hombre de Dios y lo atendía. ¿Y qué creen? Que el hombre de Dios puso atención. Y le llama a su siervo y le dice, ven Jesse, ven para acá. Le dice, ¿qué podemos hacer por esta mujer? ¿Qué podemos hacer por ella? ¿Qué le hace falta? ¿Qué necesita esta mujer? Y la mandan a traer y le dicen, oye, ¿podemos hacer algo por ti? Podemos pedir cartas al rey o algo que pues que tú necesites. Dice la Biblia que esa mujer la narra así. Dice que era una mujer importante. Así lo narra la escritura. Era una mujer importante. Y esta mujer dice, no, yo nada necesito. O sea, diciendo como que, pues yo estoy haciendo lo que hago, el servicio que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo sin esperar nada a cambio. Amén. Esa mujer estaba haciendo un servicio sin esperar nada a cambio. ¿Qué me enseña esto? Que mientras tú estés sirviendo a Dios, mientras tú estés sirviendo al Señor, mi hermano, el Señor está viendo tu servicio. El Señor está viendo no solo tu servicio. ¿Sabes qué está viendo el Señor? El Señor también está viendo tu necesidad. Yo no sé que tú necesitas de Dios hoy. Yo no sé que tú necesitas de Dios. Pero esta mujer me llama la atención porque ella servía. Daba lo mejor para el siervo de Dios. Y dice que entonces llama al siervo Jesse y le dice, ¿qué podemos hacer por esta mujer? En gratificación, yo creo, ¿verdad?, de que Hugo se sentía servido. Y el Jesse dice, mira, pues esa mujer no tiene hijos. Y se llama. Y le dice el profeta, al año siguiente, en este mes, tú estarás abrazando un hijo. Ella no pidió un hijo, pero él se dio cuenta de que había una necesidad, que ella necesitaba un hijo. Y le da un hijo, mis hermanos. Le concede el Señor tal como la palabra del profeta fue hablado. Ella el siguiente año recibe la bendición en sus brazos de cargar un hijo. Y un hijo también son regalos de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que son herencia de Jehová. Y una herencia se descuida. ¿Despiertos? Amén. Una herencia se cuida. Amén. Una herencia se cuida. Entonces, cuando yo estoy preparando este mensaje, a mí me llamó la atención, porque el Señor me dio solamente el título del mensaje: salvos por gracia, esclavos por amor. Esta mujer, la tsunamita, no era esclava. Esta tsunamita estaba sirviendo por voluntad, porque reconocía que ese hombre era un hombre de Dios. Ahora, cuando yo comencé a hablarte a ti acerca de la salvación, acerca del regalo de Dios, que es la salvación y que nos las dio a nosotros gratuitamente, y que nada de lo que tú hagas o dejes de hacer es para que tú te ganes el favor de Dios. No, ese es un regalo. La salvación no es por méritos, es porque a Él le plació. A Dios le plació dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo que yo quiero enseñarte a través de este mensaje es que tengas conciencia, mi hermano, que tengas conciencia, iglesia, de que lo que Dios hizo por nosotros es grande, mis hermanos. No tiene comparación. Algunos de nosotros, mis hermanos, tal vez hemos estado al borde de la muerte y el Señor ha extendido misericordia. Créeme, jamás la vida la vuelves a ver igual. Jamás la vida la vuelves a ver igual.
Empiezas a valorar más, primeramente, la vida que Dios te ha dado. Empiezas a mirar los días con un resplandor, como decía Mayrani, diferente. Empiezas a ver a tu familia, a tus amigos, a tus hermanos con ojos diferentes. ¿Por qué? Porque estuviste al borde de morir. Pero el Señor extendió su misericordia, su gracia. Y tú dices, Señor, es por ti que yo estoy aquí. Es por tu gracia, es por tu misericordia. Y dice su palabra, nuevas son sus misericordias cada mañana. Y hoy el Señor nos ha extendido nueva misericordia para nosotros. Pero yo quiero que tú te lleves esto en tu corazón, mis hermanos. Que la salvación a nosotros nada nos costó. Y cuando yo leía el versículo acerca de los decretos que había en nuestra contra, yo me puse a pensar, ¿cuántos decretos había en mi contra? ¿Cuántas acusaciones el enemigo llegaba y decía? Culpable por esto, culpable por aquello, culpable. Y la culpabilidad, mis hermanos, es el arma que el enemigo usa para que tú no te acerques a Dios. La culpabilidad es el arma que el enemigo usa para que tú no te acerques a Dios. ¿Qué hizo con Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron por su vergüenza. Y cuando llegó Dios y les gritaba, Adán, Eva, ¿dónde están? Tuvimos vergüenza y nos escondimos. No solo había en ellos vergüenza, mis hermanos, había la culpa. No solo había vergüenza, había la culpa. Pero yo quiero que te lleves en tu corazón esto, que reconozcas que lo que Dios ha hecho por nosotros es lo más grande y maravilloso y que no podemos pagar. No podemos pagar. Los regalos que te dan en tu cumpleaños, tú no los puedes pagar con nada, porque son regalos. Así es la salvación. Ahora servimos por amor. Yo le he preguntado al Señor, y hace tiempo di una enseñanza así, ¿por qué hago lo que hago? No sé si alguno de ustedes se acuerda de eso. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Porque tengo que? ¿O porque estoy agradecida con el Señor por lo que Él ha hecho por mí? El agradecimiento, mis hermanos, la gratitud nos mueve a hacer cosas, porque tú dices, wow, es que lo que Él hizo por mí es más grande de lo que yo puedo hacer el día de hoy por mi Salvador. Amén. Es más grande, mis hermanos. Cuando nosotros llegamos al punto de reconocer que eso es más grande, tu perspectiva tiene que cambiar, mi hermano. La gente en el Antiguo Testamento, qué tremendo vivían los esclavos, mis hermanos. Qué tremendo. Lean la historia de Nehemías 5, del 1 al 5. Qué tremendo. Porque por causa de que las familias no podían pagar una deuda, tenían que dar a sus hijos, a sus esposas, como esclavos, como esclavas. Y qué difícil tal vez era para esas familias desprenderse de sus familias y apartarlos y privarlos, porque no podían pagar una deuda. Nosotros no podíamos pagar esa deuda que nosotros teníamos, pero Cristo en la cruz del Calvario pagó la deuda por nosotros, por mí. ¿No es para darle gloria a Dios? Amén. Tenemos que estar conscientes, mis hermanos, y agradecidos, mis hermanos, porque cuando olvidamos esto, nos volvemos ingratos. Tenemos que agradecer cada día, Señor, gracias, porque en verdad yo no merecía yo estar donde yo estoy. Y muchos tal vez todavía lo sentimos así. Yo no merecía estar donde yo estoy, pero es que a ti te ha placido. Amén. Y les voy a pedir que se pongan de pie, mis hermanos. Salvos por gracia, esclavos por amor.